Buenas, buenas, Carlos. ¿Estás por acá? Sí, aquí voy a estar un rato. Uy, te escucho re bajito. ¿Me escuchas muy bajo? Sí. Espérate, déjame ver cómo lo configuro ahí. Justo estábamos hablando de vos y abrí este espacio bueno, para un poco para solucionar algunas dudas y también para discutir un concepto contigo. Así que no te me vayas, ¿eh? Vale, vale, no me voy, no me voy. ¿Vale? Aquí estoy. Bueno, esto. Ahora, el detalle de este espacio es el siguiente. Nosotros podemos hacer esto, podemos marcar en nuestro backtesting acá, podemos poner, yo por ejemplo, cuando el trade no cierra, le pongo no entry. Así, lo hago yo, ¿ok? Pero en su caso, ustedes pueden poner el trade no cierra la zona con imbalance, ¿ok? ¿Qué es lo que ganamos nosotros con esto? Al poner esto, ¿ok? Poner, por ejemplo, que nuestro trade era un short ahí en esa punta, por el medio de un inducement, ¿ok? Vamos a poner 1 a 5. Llega justo el 1 a 5. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo armo mi backtesting de entradas, ¿ok? Entre el lunes y el viernes, mis dos trades o tres operaciones o las que sea que tomen, pero siempre sean las mismas, proyectadas las mismas. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo el viernes, cuando cierra el mercado, empiezo a hacer un análisis de mis trades y digo, bueno, esta dio patrón de entrada, sí. Esta dio patrón de entrada, sí. Esta dio patrón de entrada, no. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un 30% de mis entradas no cierran el imbalance, contra un 60% que sí. Ese es el número haciendo el cálculo más o menos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso me da pie a mí a tomar como más, a hacer cambios en mi operativo. ¿Ok? Quiero decir, si yo quiero tener una tasa de acierto más grande para que mis trades se activen, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera puesto todas mis entradas en los imbalances? Entonces, esta, ¿ok? ¿Hubiera entrado? Sí. Esta hubiera entrado también. Esta hubiera entrado en el imbalance también. Entonces, yo sé que entrando directamente en el imbalance, tengo más acierto en la activación de mi entrada. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hago? Cambio mi confirmación de entrada. Si yo digo, bueno, eh, cambio mis trades ya no van a ser al cierre del imbalance, sino que van a ser eh, en el imbalance o al 50% del imbalance. Esos son los números que uno tiene que ir viendo semana a semana para ir modificando su operatorio. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Que yo tengo las métricas de mi propio trading y yo sé que cuando el trade se activa en el imbalance, cuando cierra la vela, ¿ok? Que cuando el trade se activa cerrando la vela, tengo, quizás tengo menos posibilidad de acierto, pero más ganancia, más profit. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir con esto? Mi riesgo a beneficio es mayor porque mi stop loss es más corto. Al operar directamente entrando en el imbalance, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Estamos dando ese margen más de pips que lo que va a hacer es impactar en el riesgo de beneficio. Entonces voy a tener que aprender a dejar correr un poco más las operaciones y en vez de tener stop loss de 2 pips, de 2,5, empezar a tener stop loss de 5, 6, 7 pips. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde yo hago el balance. Voy a entrar en la mitigación, voy a entrar en el imbalance, me voy a estirar hasta tanta cantidad de pips, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, tuvimos esto. Ahora, quiero mostrarles, déjenme ver que lo tengo acá en la comunidad. Aníbal, si me escucho mejor, ¿no? No sé por qué, Carlos, te escucho bajito. ¿Ustedes lo escuchan bien? No sé si... Escuché un poco bajo. ¿A Carlos? Sí, Vale, mierda de micrófono. Lo voy a cambiar. Sí, muy bajito. Prácticamente no te escucho. Y ahora, Ahora sí. ahora sí, fuerte. Sí, sí, sí. Listo. ¿Qué tocaste? Dale.
Nada, desinstalé el micrófono que tenía, lo desconecté. No, ok, ok. Bien. ¿Qué estabas diciendo? ¿Querías decir algo? No, no, nada, solo quería saber si ya se me escuchaba. Ah, ok, ok. Bueno, estaba mirando. Quiero saber dónde es que lo puse. En anuncios, no está. Acá. ¿Vieron lo que está sucediendo? Lo charlamos en la sesión, la paciencia paga. Ese día, el día de este trade, ¿ok? Nosotros estuvimos en la sesión, nos conectamos un rato y estuvimos discutiendo el tema de las entradas en estos puntos, que fue una discusión que tuvo en el grupo Pablo y David, ¿ok? Que estábamos esperando la mitigación en la zona extrema, ¿ok? Y bueno, ahora les voy a explicar eso, vamos a volver un poquito para atrás, les voy a explicar rapidito. Y les mencioné que lo ideal era, como este había sido el previo daily low, ¿ok? Como este nivel había sido el previo daily low, todo este día, desde Asia hasta este mínimo de la sesión, se estaban desarrollando dentro de la vela diaria. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Las velas diarias son las que marcan la liquidez externa, la liquidez del día anterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? La siguiente vela no tomó liquidez del mínimo del máximo, sino que se desarrolló dentro, dejando dos mínimos diarios. Entonces, era cantado que este mínimo y este mínimo iban a ser tomados. Entonces lo que teníamos que hacer es tratar de marcar los inducement a la izquierda para poder plantear una mejor entrada. ¿Ok? Entonces, medium inducement o podíamos haber tomado el máximo del rango. ¿Ok? Entonces a la toma de este o de este podríamos haber planteado la entrada. Se los voy a mostrar. A ver si carga. Que esto era lo que habíamos planteado. ¿Ok? Al máximo del rango o al medium inducement podríamos haber planteado las ventas. Esto era lo que mandé en la... Y fíjense los niveles que teníamos marcado de target. Este es mínimos, este mínimo y este. ¿Ok? Y vamos a vender esos niveles. Miren esto. Les voy a hacer la captura y se lo voy a mostrar. Copiar. Vamos a pegar. Eh, Aquí, pegar. ¿Cargó? Perfecto. Bueno, miren esto. Esto lo mandamos en la comunidad. ¿Ok? Después lo pueden revisar ustedes. ¿Vieron lo que terminó sucediendo? Lo traemos en la sesión, la paciencia paga, que era buscar las ventas en esos puntos. ¿Ok? Si vamos a vender, tiene que ser en esos niveles. ¿Ok? Ahora, puede que ese máximo, que también se convierte en un previo daily high, quede como liquidez pendiente para mañana. Atentos. ¿Okay? Ya luego explico, es un escenario de acumulación de liquidez. Bueno, y acá está un poco la discusión que hablamos de estas entradas. ¿Ok? De esto que tenemos acá. Que es lo siguiente. Para Pablo. Pablo está por acá, ¿sí, no? Sí, querido, estoy. Bien. Eh, cuando se estaban planteando estas entradas, ¿se acuerdan que teníamos zonas en M1 acá? Esta zona ya había sido mitigada, ¿ok? M1. Esta zona ya había sido mitigada por esta, ¿ok? El precio había dejado los altos iguales, ¿ok? Equal highs, los altos iguales y había quedado esta zona extrema para mitigar, ¿ok? En M1. Si mal no recuerdo, David había tomado esta entrada. Lo que quería mencionar de esta zona, ¿ok? Para ejecutar, era un poco ir de nuevo a la naturaleza del algoritmo, ¿ok? Que de esto ya hablamos cantidad de veces. ¿Qué significa esto? Que el precio tiene una parte de construcción, que ahora la vamos a marcar ahí, una parte de manipulación y una parte de expansión, ¿ok?
Entonces, si nosotros vamos acá, ¿ok? Vamos a ver. ¿Qué tenemos? ¿La construcción en el precio? Sí. ¿Ok? Tenemos la construcción. ¿Tenemos la manipulación? Sí. ¿Ok? Y tenemos la expansión también, la expansión. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Nosotros sabemos que esa manipulación, esta manipulación puede tener dos sentidos. Número uno, inducir, o número dos, mitigar. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto, este movimiento acá, ¿qué hace? ¿Induce o mitiga? Induce. Induce. O sea, tenemos este escenario. Sí. ¿Ok? Pero una cosa que venimos charlando hace rato también con la comunidad es lo siguiente. Los escenarios que mejor probabilidad tienen son los escenarios donde tenemos inducement más mitigación. ¿Ok? Un escenario donde la manipulación induce y también mitiga. ¿Ok? Cumple con las dos. ¿Ok? En este escenario, fíjense la diferencia que había de esta zona a esta, era un pip y medio. ¿Ok? Para poder entrar en la mitigación. Entonces, si yo entiendo que esto tiene más probabilidad, me hubiera quedado esperando la entrada acá abajo. Y no sé si hubiera tomado esta. ¿Ok? Esta entrada es altos iguales, falso quiebre hacia la baja para acumular vendedores. Fíjense que cuando el precio llega ahí, tira una vela envolvente hacia abajo. ¿Ok? Y el precio continúa hacia arriba, en busca de la liquidez. Entonces, esta entrada es una entrada de construcción, manipulación e inducement, pero sin mitigación. ¿Ok? Es un tipo de entrada que podemos tomar, pero hasta que uno no lo domine, hasta que uno no lo tenga claro, conviene operar los escenarios, ¿ok? De inducement más mitigación. ¿Ok? Para dominar eso y a partir de ahí empezar a tomar otras variables. O de última decir, bueno, quiero tomar esta, la tomo a 0.01, de manera que si es stop loss no afecte a mi cuenta, sino que sea un trade de ejercicio. ¿Ok? Claro. Pero lo que Aníbal, estaban planteando la entrada acá abajo estaba perfecto porque era la entrada con más posibilidades. eh, perdón, Sí, yo te aporto lo siguiente, porque estoy viendo que el día de ayer, a las 12, eh, yo justamente le pongo a David el gráfico, pongo a David, no le pongo a David, le contesto a David que él hace una entrada, muestra una entrada sí, donde vos estás diciendo exactamente, ¿no? Y él, yo le pongo un gráfico donde yo estoy esperando en M1 la mitigación, sí. porque tengo la construcción, tengo los equal highs, tengo todo, digamos, como para que el precio vaya para arriba, pero no tengo la mitigación. Entonces le pregunto, ¿cuáles fueron tus confirmaciones para entrar ahí? Este es tu gráfico, ¿no? En M5, no, estoy mirando el Discord, exacto. Sí, Entonces, ese es mi gráfico el que estás viendo vos, pero yo estoy viendo ahora. Dice, en M5 sale patrón de vela. Los OB son subjetivos, pone. Hizo inducción de vela, toma liquidez y se fue. Hizo reacciones en Smart Money Trap para luego dar compra. Ahí me perdí. Yo la verdad que no contesto eso porque no sé bien a qué se refiere. Es sí, sí, decir, sí, sí. eso me gustaría que lo charlemos. Ok, Sí. bueno, cuando él dice, en M5 sale patrón de vela, ¿los order blocks son subjetivos? Para mí no son subjetivos los order blocks. Quiero decir, un order block es el último punto de ventas para compras o el último punto de compras para ventas. Ah, Quiero decir, eso es técnico, no es subjetivo. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Es que por ejemplo, si yo estoy planteando que mi bloque para entrar es este, ¿ok? O esta zona, eh, es válido en M1, ¿ok? Pero la zona, ¿ok? Cuando uno habla de bloques es una cosa, pero cuando uno habla de zona es diferente. Porque si vos te das cuenta, vas a ver que estas son las últimas ventas antes de que el precio se dé la vuelta. ¿Ok? Por lo claro. tanto, toda esta es la zona. Yo ya hablé en algunos otros videos de cómo es que funciona el precio. El precio viene primero, mitiga este punto,
sube, después toma liquidez, vuelve a mitigar uno más abajo, ¿ok? Y después puede volver y mitigar este extremo, ¿ok? Claro. Porque va cerrando temporalidades. Eh, Ahora, quizás se refiere a que son subjetivos justamente por eso, porque es la zona, ¿ok? ¿Qué es lo que veo yo? Falso quiebre, ¿qué quiero decir? Cuando nosotros estamos en un rally alcista, ¿ok? En los falsos quiebres compramos para subir. Con tener Bien, solamente el falso quiebre me alcanza. Lo ideal sería falso quiebre, inducement más mitigación, que fue lo que no pasó. claro. ¿Ok? Pero este escenario es válido también operar. Lo que pasa es que, como les decía, si yo tengo en cuenta los dos escenarios donde el precio puede inducir o puede inducir y mitigar, y el escenario de inducement más mitigación es el más claro o el que más probabilidades tiene en base a mi backtesting, entonces voy a tratar de operar ese. ¿Ok? Sí, Después, la entrada en M5, bueno, tendríamos que revisarla, sí. patrones, que eso no lo vi. Hice fe, hizo reacciones en la trampa para luego dar la compra. ¿Qué quiere decir esto? Que este rompimiento lo que genera es que esta zona sea un Smart Money Trap, que Pablo tenía bien marcado en el ejercicio. ¿Ok? Fíjate que el precio hace la reacción, ¿ok? Y te da compras. ¿Qué Pablo? ¿Yo? Perdón, Paul. Ah, Paul. Paul. Fíjense, como les decía, en las zonas de trampas, en vez de vender, compramos. Entonces acá tenía oportunidad para ganar. Pero esta ya es una entrada un poco más avanzada. ¿Ok? Eso era lo que quería explicar. De esa entrada, ¿ok? En Nueva York, ¿ok? De esta segunda, es una entrada donde tenemos construcción, manipulación e inducement, pero no tenemos la mitigación. ¿Ok? Sí, Escenario de inducement o mitigación es el más claro y el que tiene más probabilidades de ser un trade más safe, más de libro, más de tener más confirmaciones. ¿Ok? Pero bueno, también tenemos que saber que pueden suceder estos escenarios. ¿Ok? El precio se termina yendo, viene a la zona, acá no tenemos entrada porque el precio no cierra el imbalance, pero era la zona donde podíamos vender. ¿Ok? Eh, Mirando esto, ¿dónde está? Esto era lo que ya le mostré. Acá. Dice, ahora puede que ese máximo también se convierta en un previo daily high, quede como liquidez pendiente para mañana. ¿Ok? Acá dice editado porque en vez de previo daily high le puse previo daily low. Ese máximo se convierte en un previo daily high, que era este máximo de acá. Entonces, este máximo de acá se convierte ahora en el previo daily high. Asia tiene una reacción, pero bueno, el precio viene a una eficiencia. Esto también es otra cosa que quería marcar. Uno de los traders del equipo, no me acuerdo quién, no lo quiero quemar, pero tenía esta zona marcada para ventas. Si la zona no llega a tocarse, ¿la tomas en cuenta para mañana o ya esperas que induzca ese máximo? Adrián, si la zona no llega a tocarse, ¿la tomas en cuenta para mañana o ya esperas que induzca ese máximo? No entiendo, Adrián, la pregunta. y O sea, creo que está esperando que mañana, si llega a esa zona, vuelves y vendes. Ah, acá. Creo que es eso, a la de arriba, sí. ¿En esto? Sí, puede ser. Sí, porque este máximo establece un mínimo. Este se puede, la zona extrema es la zona donde más vendedores van a ver. ¿Ok? Podríamos tener ese último inducement y una mitigación en esta zona, o no. Podríamos también. Quiero decir, para mí la confluencia va a ser dada en el DXY. ¿Ok? Si acá tenemos la mitigación de una zona y en DXY tenemos la liquidez del máximo o del mínimo, porque está invertido, esa sería confirmación suficiente para poder seguir vendiendo. Fíjense, una vez que el precio hoy tomó liquidez de estos puntos, entonces se puede generar el retroceso. Para mí lo ideal es seguir buscando ventas a favor del inducement, ¿ok? Por lo menos hasta la eficiencia. Eso a largo plazo. Quería hablar de esta zona. ¿Esta zona está bien marcada? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿cuál, Aníbal? Esta. Marcala con.
Bueno, yo ahí tengo un rectángulo que dice mitigación, ahí. Ok, Y es más, y hay dos imbalances por resolver ahí también. sí, sí. Sí, sí, para mí es válida. Es una lástima que no la haya tocado cuando subió hoy. Exacto, en este punto. Lo Claro. que pasa es, como les decía, que muchas veces cuando se habla de que los order blocks, bueno, ese comentario de que son subjetivos, en realidad no son subjetivos, son zonas válidas. Lo que pasa es que tenemos que desaprender ese concepto para poder entender de que hay niveles donde el precio se mueve. ¿Ok? ¿Cuáles son esos niveles? Son los máximos y mínimos que se establecen en cada una de las sesiones, que es lo que yo siempre hablo del ejemplo de las cajitas. ¿Ok? Si se fijan, este punto era un punto de eficiencia, ¿ok? Porque se fijan, son las últimas compras para ventas, ¿ok? Y es el mínimo del rango, ¿ok? Si nosotros vamos a la guía, ¿dónde tenemos lo de la guía? Lo de los rangos, que es... A ver, yo no la tengo a mano, che. A ver. Taca, taca. Este. Acá está, miren. Cuando vamos a la guía, fíjense que dice, tenemos marcados los máximos y los mínimos del rango. Entonces, una toma, una especie, un modelo de toma de liquidez es tomar esos mínimos o máximos, ¿ok? Del rango, ¿ok? Pero no solamente eso, sino que esa zona, fíjense, cuando nosotros teníamos los escenarios de Asia, cuando vemos sesión de Asia, cada vez que nosotros tenemos un break de esas zonas, el máximo o el mínimo de Asia se pueden volver una zona como de soporte, resistencia, zona de eficiencia, como lo quieran llamar, ¿ok? ¿Qué es lo que termina sucediendo en este caso? Ese Asia Low es una zona de reacción, ¿ok? Es un punto de eficiencia. Y está también, si le quieren sumar también, como una confluencia a la zona de imbalance también, ¿ok? No es que el precio reacciona en este bloque, porque este bloque no toma liquidez de otro. ¿Se entiende? En cambio, esta zona sí toma liquidez anterior. Son detalles minúsculos, pero que cambian muchísimo el análisis. ¿Ok? Entonces, tiene la reacción en el Asia Low. Y a partir de ahí podemos plantear entradas. Esto fue en Londres, si no me equivoco, sí. Fue en Londres y le busqué confirmación y no hubo. Así que no lo vamos a revisar mucho. Ahora miren, les voy a mostrar en M1 el price action en esa zona. ¿Ok? Si se fijan, tenemos de nuevo mínimos iguales. ¿Ok? Mínimos iguales, el precio viene hacia abajo. ¿Ok? Y no tenemos una zona con imbalance a donde el precio pueda volver. ¿Ok? Por eso es lo que hablaba hace un ratito con el ejemplo de Pablo de la zona. Si se fijan, este es el último bloque de compras para ventas. Este es el último bloque. El último que toma liquidez. ¿Ok? Entonces, ¿lo tomo como un punto de interés? ¿Sí o no? ¿Qué harían ustedes? Pónganme en el chat. ¿Sí o no? ¿Cuándo es eso? En Londres, hoy. Hoy, a ver. Para mí no. ¿Pero por qué no? No hay imbalance. Hay probabilidad, pero no es el escenario claro. Exactamente. Esa es la respuesta. Quiero decir, si el precio llega hasta ahí y reacciona, quiero decir, si a partir de ahí fue la entrada más óptima que se pudo tener, quiere decir que la zona es válida. Ahora, ¿nosotros la tomamos sí o no? La podemos tomar sí, o si la tomamos, quiero decir, no tenemos una confirmación clara porque no tenemos imbalance, quiero decir, no tenemos un order block claro, sino que es una zona de reacción.
Y si la tomamos sería un riesgo mínimo. ¿Ok? También está interesante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la creencia, para bien o para mal, que una zona o un bloque de reacción tiene que ser un bloque que tome liquidez y que tenga imbalance. Ese es un concepto Smart Money. ¿Ok? Ahora, lo podemos tomar o no, quiero decir. Entonces, ¿qué hago yo de nuevo? Este ejercicio me sirve para mostrarles el precio reacciona en una zona que no tiene imbalance, que no tiene confirmación clara, sucede perfectamente. Ahora, ¿voy a tomar mi trade acá? ¿Sí o no? Yo no lo tomaría porque intento que la zona que vaya a seleccionar como mi punto de interés sea una zona que sea para mitigar, ¿okay? Donde yo tenga construcción, manipulación y mitigación de una zona. Cierre de un imbalance y listo. En la segunda pierna no se podría vender, ¿ok? Cuando el precio rompe hacia abajo, tenemos, esta es una entrada por breakout, quiero decir, el precio rompe, testea y se va. ¿Ok? Después el precio rompe hacia abajo. Si vos te referís a vender en este punto, quiero decir, en esta zona, podría haber sido, pero yo interpretaría esto también como liquidez por el retroceso que hizo y hubiera esperado el inducement, una tomada más de liquidez, una toma más de liquidez para caer. Lo que hubiera planteado yo. A no ser que DXY me esté planteando otra cosa. Bien. Vamos a poner esto en M5. Bien. Y hoy tuvimos, fíjense, la pauta alcista, el precio viene, toma la zona, ¿ok? Reacciona en esos niveles para caer. Este nivel se vuelve un punto de eficiencia, el precio no llega, bueno, prácticamente se vuelve un punto de eficiencia. El precio llega y dentro del punto de eficiencia, como les digo, siempre tratemos de refinar la zona a un bloque con imbalance. El precio llega ahí, ¿ok? En ese nivel, y acá sí podría haber sido una entrada. Acá sí. ¿Ok? Por el break y la eficiencia. Algunos hubieran marcado un bloque con imbalance más arriba, pero bueno, en los videos pasados les vengo mostrando cómo el tema de la eficiencia es importante para poder marcar entradas o posibles trades. Bien. Después tenemos la Ahí me lo construcción comí, ¿no? alcista, mitigación y el precio en la noticia se va. ¿Ok? Si miramos noticias, ¿ok? A ver, dame un segundito. Listo, volví. Noticias. Esto fue jueves. Hoy tuvimos Employment Claims. ¿Ok? Esta noticia fue positiva para el dólar. ¿Ok? Fíjense cómo veníamos. Teníamos 250.000 solicitudes y se esperaba que bajara este número a 240. Se redujo bastante, pasó de 250 a 233 y bueno, fue una noticia positiva para el dólar, negativa para el euro dólar. Por eso mismo tuvimos esta caída tan fuerte del precio. ¿Ok? Si miramos targets, bueno, teníamos este mínimo que lo teníamos marcado ya del otro día y este de... ¿Este era el mínimo del NFP? No. Bueno, fue antes.
Miren, es mínimo en esa zona. ¿Ok? Hola. Hola, Pablo, te escucho. Bueno, tuvimos la reacción en esa zona, en nuestra sesión de Nueva York. Entonces, ¿podríamos haber tomado un trade acá entendiendo que por el inducement podríamos empezar a plantear un retroceso? Sí. Vamos a mirar M3. Bueno, lo que estoy viendo acá es que el precio reaccionó y se fue. Bueno, se podría haber tomado algo ahí, ¿eh? Así, cuando vuelve a cenar el imbalance, quizás con un stop loss cortito, nos hubiera sacado un stop loss 2,5, 2,5 y hasta el máximo de la sesión, bueno, 1,9. Sí. Y hasta la eficiencia. 1,15, prácticamente casi. Bueno, depende de dónde ponga la zona. Este se podría haber tomado. Esto que tenemos acá, este movimiento se llama vector, quiero decir, un movimiento que es una caída fuerte y una recuperación. Y cuando tenemos este tipo de movimientos, entonces esta zona es la que se vuelve relevante para poder buscar un trade. Entonces, fíjense cómo el precio sube con fuerza. Vamos a mirar M3, M5, a ver si encontramos una zona un poco más clara. Y ahí está. ¿Ok? Fíjense, esta es la zona. Son las últimas compras. Este movimiento hacia arriba, últimas compras para vender. El precio llega, hace el break, rompe hacia arriba y deja la zona con imbalance en M5. ¿Ok? Yo conseguí pillar, pero me comí un stop loss antes. ¿La compra? ¿Te referís? ¿Esta o esta? ¿La de abajo o la de arriba? La de abajo, ok. Aníbal, esto del vector te lo estás inventando. No, no me lo estoy inventando. Está en la guía. Ok. Lo último, lo último, lo último. Cuando vemos inducciones, acá. Vector. Fíjense. Vector. Esta es la zona donde buscaremos nuestra entrada. Identificar el vector. Esta es la zona donde buscaremos en lower time frame 2. Encontramos una oportunidad en la zona para poder ejecutar. Fíjense. Vela. El precio rompe hacia arriba. Imbalance, entrada ahí. El precio se repite y se repite y se repite y se repite y se sigue repitiendo. Que fue literalmente la oportunidad que tenemos ahí. Esa es la forma de operar ese escenario. Hasta por lo menos la eficiencia, que supongo que acá en Asia va a llegar hasta ese nivel. O Bien, sea, una pregunta, Aníbal. Adrián, ¿cómo estás? A ver. Cuando te hace, por ejemplo, la Vector, entonces tú esperas ahí un cambio de estructura con imbalance. Exacto. La primera sería más de riesgo, ¿no? Imagino. Lo que La de pasa es que, abajo del lo todo. que pasa es cuando se produce un vector, el precio por lo general no vuelve a mitigar la zona extrema. ¿Ok? Quiero decir, vos al tener este escenario, ¿ok? El precio a romper hacia arriba, ¿qué es lo que esperaríamos? A que el precio vuelva a mitigar esta zona y acá poder plantear un trade así. Sí. Pero como le estoy diciendo, cuando tenemos ese escenario, esta es una posibilidad de entrada un poco más estudiada. ¿Ok? Vale, vale. Bien. Esto de la bolsa, esto lo sacamos, esto lo sacamos. Vamos a mirar esto acá. Bueno, a ver. Eh, con Paul nos habíamos quedado en esto. ¿Ok? Y ahí no hubo confirmación. Perfecto. No, Y esto fue lo Mm. de hoy. sí.
Asia sacando un periodo daily high, ok. Minor inducement. Esperábamos un retail heaven. London, la continuación de Nueva York. Bien, porque Asia tomó un previo daily high y esperábamos un retail heaven. Pero bueno, de nuevo, hay que tener en cuenta lo que les estaba diciendo. ¿Ok? Que teníamos una vela diaria y teníamos una vela diaria que se desarrolló dentro de otra. Por lo tanto, esta liquidez es menor. ¿Ok? Ok, Y el precio termina reaccionando en el rango de Asia del día anterior. ¿Ok? La jerarquía de la liquidez es importante en este ejemplo. ok. Porque uno diría, bueno, un previo de high es liquidez mayor. Sí, pero cuando una vela está dentro de la otra, esa liquidez se vuelve menos relevante o menor. Por eso el precio se la lleva, continúa hacia arriba hasta el objetivo y a partir de ahí cae. Fake boss, ok. El precio sube arriba. No. Crea SMT, cierra un imbalance de H1. Bien, entry. Real boss, POI más imbalance. Rompimiento. Bueno, acá de nuevo. ¿Esto qué temporalidad es? M5. M5. Que es esta entrada de Londres, ¿no? Perfecto. Sí, Bien, en M5, como le decía, lo mismo que bueno, creo que ya te quedó bastante claro, ¿no? Lo mismo que planteamos en el sí. ejemplo anterior, de que cuando voy a seleccionar eh, mi punto de entrada, esto tiene una explicación, por qué el precio reacciona ahí. ¿Ok? Si nosotros lo miramos desde esta temporalidad y hacemos análisis de velas, van a ver que imbalance no tenemos, sino que lo que tenemos es toda la construcción de liquidez hacia abajo comienza en este nivel, desde esa mecha para Y esa abajo. expuesta queda después si se la come, ¿no? Exacto. Ese concepto se llama liquidez expuesta. Perdón, neutralización del order flow. Va, va. Neutralización del order flow. Neutralización del order flow dentro de la zona y el precio se va. Marcaste la zona, ok. Build up, inducement, más mitigación. Ok. Interesante este, ¿eh? 1.5. ¿Coincide la misma zona? Esta ¿Con cuál? con esta. Es esta, ¿no? Sí, Sí, es la misma. Bueno, esta está bien. El y ahora lo que sigue fue Nueva York. precio toma hacia low, también previo daily low y cierre imbalance de H4. Eh, Creo que se muteó a nivel. Concentrado analizando. ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Antes de Listo. llegar a nuestra zona, se Facebook, se mete, después se va a aclarar el domo en la disponibilización de capital. Bien, y esto es. Esto es Nueva York. Sí, Ok. Bueno, va hacia abajo, hace el induce. Ah, ahí está lo que les decía. Bueno, justo lo que les mencionaba hace un rato, que muchas veces cuando tenemos este escenario, pasa esto que sucede acá, ¿no? Que nos deja el punto de interés en esta zona y el precio ya se fue. ¿Ok? Así que, Paul, bueno, te sirve este ejemplo para poder repasar sí, lo del vector, que está en la guía, seguro. a lo último. ¿Ok? Vamos a sacar esto, sacar esto. Y bien, respecto al análisis de hoy, bueno, ya creo que lo cubrimos. Pablo y Carlos, quiero que me mencionen lo que estaban hablando de la comunidad, del concepto ese. ¿Cuál? ¿Cuál?
Ah, no, esperá. Claro, no. Carlos, bueno, vos sos Don Pina ahí en el Discord. Que yo puse hoy esto de las trampas, viste, que me estoy fabricando trampas por todas partes. Y, y bueno, vos me comentaste esto de acá, de simplemente estás colocando trampa en cualquier POI, tú no sabes qué POI será trampa, sino ves lo que está creando el precio. Y bueno, y yo te estaba diciendo que, claro, exacto, me estaba creando trampas por todos lados. Y en este caso, particularmente en ese que se dio hoy, con toda esa construcción de liquidez que hizo el precio, más el inducement, más la mitigación en un punto, ese POI era recontra válido. Este, ¿Eh? este de acá, Exactamente. Y ese POI, claro, exacto. Y yo ahí lo había puesto como una trampa. Y tenía dos POI para mitigar arriba más arriba. Ok. y más arriba. Entonces me parecía que podía ser una trampa legítima esa. Y acá el amigo contesta eso y tiene toda la razón del mundo. Porque Ah, aparte después el precio mismo, la construcción que hace el precio ahí, es tan clarita. te La confirma el escenario. construcción, la manipulación, digamos, o sea, y después el movimiento que hace, que lógicamente era un POI recontra válido. Claro. Pero bueno, Claro, cuando nosotros tenemos este tipo de caídas así, nos van a quedar varios puntos con imbalance que pueden ser puntos de entrada. Pero quiero decir, el escenario es el que te va a confirmar, ¿no? claro. Cuál de esos puntos eh, puede ser, ¿no? De una probabilidad alta de que sea un trade. Pero quiero decir, esta zona, quiero decir, si le buscamos, fíjate, es una zona que tiene imbalance, es una zona refinada, coincide con un punto de eficiencia, Sí, tiene bastantes. sí, Más, quiero decir, eso antes de ver toda la construcción, el inducement, la mitigación, sí, sí, eso, Sí, importante los vector también que hace, las velas vectores. esto, el movimiento, Tres para arriba al alza fuerte. sí, sí. sí, 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 Que eso también lo tienen en la guía, ¿ok? Que son los inducement por velocidad o por volumen, sí. ¿ok? Sí, aparte recontra falso quiebre, es muy linda. Esa entrada hoy era para hacer un 1 a 40. Sí, sí, Y lo que le decía, las veces que nosotros hemos tomado en las sesiones estos trades desde arriba y de repente toda la semana empieza a caer, 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 caer y entramos en el máximo de la semana. Este bueno, trade, si te acordás que cuando yo empezó la semana, el domingo a la noche, analizando, yo mandé cuál era mi proyección, ¿no? sí. Y yo decía que había mucha liquidez arriba por tomar de previos semanales, previos mensuales y qué sé yo, ¿no? Entonces ahí David me dijo, no, yo lo veo bajista. Le digo, sí, yo también lo veo bajista, pero antes tiene que tomar esa liquidez. Claro. Y no fue que ni el domingo, en un día solo tardó en hacerlo. Sí, 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 Entonces, lo estoy viendo acá en la comunidad. bueno, entonces digo, ahí tomando ese trade, si uno lo puede tomar en M1, en M3, ese trade, o sea, ya tenés un 1 a 100, qué sé yo, a esa Sí, sí, altura. sí, 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 sí. Sí, bueno, Esperando un inducement mayor, ¿no? sí, sí, sí. Eso es lo que está bueno de poder plantear las proyecciones, ¿no? Arrancar el Y lunes la así. cuestión, tener estómago para aguantar todo este movimiento. Yo lo Estuvo tengo, dos vos días sabés que yo lo tengo, consolidando. yo lo Sí, tengo, yo no tengo problema, yo lo tengo. Es decir, pero yo me tengo que asegurar que ese es el lugar para entrar. Si sí. yo tengo esa seguridad, el estómago lo tengo, no tengo problema. Me puedo quedar una semana en vilo hasta que cierra. Ahí a eso le sumas nomás, le sumas horario, inducement, el poi que te toca, le sumas todas esas cosas y ya vas seguro que ese es bueno. Y que importante que sea inducement mayor. Ya con eso Claro, vas feliz. Sí, yo no quiero extenderme mucho tampoco, pero si van al canal de charts y análisis, ¿ok? Que está en la comunidad, van a ver que esa proyección la tenemos hace rato. Hace rato veníamos planteando ese punto para la caída. Y no solamente eso, sino que también lo veníamos planteando en lo fundamental, que era la fecha cercana a las elecciones y demás. ¿Ok? Que son todo lo que está influyendo en la economía respecto al análisis fundamental, ¿no? Que uno también puede hacer. Porque nosotros operamos toda esta caída del euro, toda la caída, esperábamos que el precio llegara a estos niveles, que es un nivel diario, ¿ok? Y el precio comenzó a darse la vuelta, nos comimos un par de stop loss acá porque seguíamos buscando que el precio continúe cayendo, sino que llega hasta esa zona y sube, hace el quiebre para
gestionar el retroceso, ¿ok? Y habíamos tenido inducement en estos puntos para caer, inducement en estos puntos para caer, estos 3 piquitos que tenemos acá, que lo habíamos marcado ya como liquidez, y estos de acá, el imbalance y la toma de estos puntos. ¿Ok? El precio hizo el inducement y a partir de ahí ya tenemos la dirección. ¿Cuál es el target que podemos plantear? Por lo menos la eficiencia, ¿ok? O la toma de este nivel. La toma de estos puntos o plantear ya un target más largo. ¿Ok? Ahora, ¿puede el euro caer tanto? Existe la posibilidad siempre y cuando tengamos el cambio, el cambio en la presidencia en Estados Unidos. Y si se fijan que, bueno, esto es una cosa que también estuvimos viendo, cuando Trump asume la presidencia de los Estados Unidos, tuvimos ese primer año una recuperación muy fuerte del dólar. ¿Ok? Por lo tanto, si existe esa posibilidad de tener un cambio de presidencia y una recuperación fuerte en el dólar, probablemente, o sea, tenemos la posibilidad de tener toda esta caída hoy en el euro. O sea, no es disparatado, no es una locura. Sí, 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 pero Trump no la tiene tan fácil como antes, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Cambió el escenario. sí, eso es verdad. También eso es Cambió el verdad. escenario. Eh, Te lo digo porque yo tengo mucha gente viviendo en Estados Unidos y están ya mirando otra secuencia. o sea, ya están planteando a... No, 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 pero digamos, antes lo tenía recontra ganado el partido y ahora no tanto. Ahora está más equilibrado el asunto. O sea, le hizo un favor Biden. Sí, sí, incluso, viste, con el disparo este que se comió Trump y qué sé yo, a partir de ahí ya medio que la selección ya estaba ganada, o sea, prácticamente ni había que hacerlo, viste, el Mártir, plebiscito. Pero una vez que se baja Biden, ya la cosa cambia. exactamente. Pero bueno, nosotros estamos haciendo un seguimiento bastante fundamental de todo lo que está pasando en el mercado. Eh, Hay muchas oportunidades para poder posicionarse en algunos activos. También eso lo comenté en el Telegram y en la comunidad. Así que bueno, son cositas para ir teniendo en cuenta y para ir identificando oportunidades de inversiones, no solamente posicionarnos en el mercado de Forex, ¿ok? Sino también hay oportunidades en los índices y demás. Así que bueno, nada muchachos, ¿alguna pregunta, duda? Hablen ahora Coche para siempre, si no ya con eso parece que los vamos dejando. Todo en orden. Bueno, Aníbal, muchas gracias, che, por tu tiempo y por las aclaraciones. Listo, Pablo. Seguimos Seguimos en intentando. contacto, muchachos. Nos Gracias, bro. vemos mañana. Abrazo para todos. Abrazo. Aníbal, gracias, bro.